el ser mujer que nos lleva a siempre a buscar, a rebuscar siempre métodos, ¿verdad? Métodos nuevos para poder ser mejores. Pero qué mejor que estos métodos sean a través de la espiritualidad, que es de alguna manera ahorita lo que estamos viendo. Entramos en esa espiritualidad, pero también hemos tenido muchísimos temas como miramos y terminamos el libro de la roca. Este libro que me pareció importantísimo, muy riquísimo en enseñanza. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que el Señor nos va mostrando, porque es Él quien nos va mostrando el camino y que nosotros solamente nos toca y nos corresponde decirle: Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras conmigo. Y esto se lo decimos nuevamente en esta tarde, en esa oración de abandono, en la cual sabemos que solamente en sus manos podemos ser esos, ahora sí, esos instrumentos dóciles. Entonces vamos a hacer oración a través de esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras hacer. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Señor. Te doy mi vida, te la entrego con una infinita confianza, porque tú, Dios, eres mi Padre. Amén. Consagramos y ofrecemos al Señor estos momentos de compartir con ustedes y pedimos al Espíritu Santo su luz y su gracia para poder unirnos en un mismo criterio, en el criterio de Dios, no en el tuyo ni en el mío, pero sí en el criterio de Dios. Pedimos también la intercesión y la intervención de nuestra Madre Santísima, que ella nos ayude a ser mejores mujeres cada día. Pues hoy vamos a ver lo que es una virtud, la virtud de la bondad. Y la vamos a ver desde el criterio de Madre Teresa de Calcuta. Nos dice: el pensamiento de la Madre Teresa sobre este tema puede parecer hasta superficial, ya que todos sabemos que tenemos que ser buenos. Pero si leemos con atención podremos advertir aspectos que muchas veces no consideramos, como en la siguiente reflexión de la religiosa, donde además de pedirnos que seamos buenos, nos recuerda que es preferible equivocarse actuando con bondad y cariño antes que obrar correctamente sin amor. Entonces, pues nos damos cuenta que a través de estas enseñanzas tan llenas de sabiduría, y no cabe duda que llenas de experiencias, que esto es precisamente lo que nos ayuda a ser verdaderas cristianas, no solamente a informarnos, a llenarnos de sabiduría, a llenarnos de conocimientos, no, sino ponerlo en práctica. Y más que tal vez Madre Teresa de leerlo, ella primeramente lo llevaba a la práctica. Entonces, desde la práctica está hablando ella de, en este caso, de esta virtud de la bondad. Entonces, nos dice que nos recuerda que es preferible equivocarse actuando con bondad y cariño antes que obrar correctamente, pero sin amor. A veces tendemos, ¿verdad? Y a mí en lo personal a veces se me dificulta esto, ¿verdad? Por no ser una mujer muy culta, por no ser una mujer muy educada, pero sí me considero una mujer muy sincera. Y a veces
caemos o podemos caer en lo que es, por ejemplo, la hipocresía. Y a veces no la encontramos donde quiera, la hipocresía. ¿De qué manera? A veces en este caso estamos, tratando este tema en el cual nos damos cuenta de esta virtud de la bondad, que podría en este caso estar tras de una hipocresía, pero precisamente nos dice que hay que actuar con bondad y no en este caso sin amor. A veces tendemos a ser hipócritas. Entonces, a veces por ser hipócritas nosotros a veces cometemos, ¿verdad?, tantas faltas de caridad hacia los demás, porque a veces damos una sonrisa, a veces damos palabras, pero a veces andamos que ni siquiera nosotros mismas nos aguantamos. Entonces, yo creo que la bondad vamos a ver más adelante a través de también de la enseñanza de Conchita Cabrera de Armida, que es en sí, que encierra esta virtud de la bondad. Nos dice también: sean verdaderos colaboradores de Cristo, irradien y vivan su vida, sean ángeles bondadosos para los enfermos, un amigo para los pequeños, y ámense los unos a los otros como Dios ama a cada uno de ustedes, con ese amor tan intenso y especial. Sean afectuosos en el seno de sus hogares y bondadosos con quienes los rodean. Y pues ha de haber conocido mucho de esto, Madre Teresa, ¿verdad? Puesto que tendemos nosotros a hacer esto. A veces decimos, constantemente yo puedo decir esta palabra: candil de la calle y oscuridad de mi casa. Puedo ser yo candil de la calle y oscuridad de mi casa. En mi casa soy algo muy diferente a lo que soy en la calle, o mucho más en la iglesia, donde nos enseñan el amor, y que a veces nosotros detrás de esa hipocresía a veces podemos nosotros hasta manifestar el amor y manifestar una sonrisa o palabras dulces, qué sé yo, practicar a veces hasta ser santos. Entonces no es esto lo que en sí debemos de hacer, sino ser primeramente bondadosos en nuestro hogar, con nuestra familia. Y me dirás tú: pero es que ellos no se dejan, es que ellos no me aceptan. Y es cierto, tienes toda la razón. A veces andamos batallando porque no está de acuerdo con nosotros el cónyuge o los hijos. A veces esto nos pasa, que no están de acuerdo. Y entonces me decía precisamente una hermana ayer, dice: es que yo batallo mucho para ir a la iglesia porque mi esposo no está de acuerdo. Mi esposo no está de acuerdo. Yo creo que es cierto, nos vamos a encontrar con muchos problemas de estos, pero precisamente es ahí donde nosotros tenemos que aprender a practicar las virtudes, como es la paciencia, como es la tolerancia y sobre todo el amor. Aunque a mí no me den amor, pero con que yo sepa que el amor de los amores existe, que esto me baste. Entonces, es cierto, también hemos dicho que nosotros como seres humanos necesitamos de ese afecto de las personas, pero tampoco vamos a andar forzando, o ya como me diría mi párroco, ¿verdad? No tienes que andar limosneando el amor. Y es cierto, el amor no se limosnea, el amor se da. Entonces, dentro de esta virtud de la bondad, nos vamos a encontrar con muchas más virtudes en comunión con esta, porque no podrá ser la persona bondadosa si no vienen otras virtudes en su ayuda. Entonces, por eso, a través de lo que Madre Teresa nos dice, nos damos cuenta, ¿verdad?, que necesitamos, y nos invita a ella a ser auténticos.
Dice, considero que es preferible que cometan errores por bondad a que obren milagros con dureza. Muchas veces basta una palabra, una mirada o una acción muy pequeña para que la oscuridad y la angustia llenen el corazón de los que amamos. Entonces, nos damos cuenta, en este caso, ¿verdad?, que precisamente cometemos y podemos cometer muchos de estos errores tratando, ¿verdad?, tratando de practicar la bondad. Y yo creo que se vale, ¿verdad? Se vale porque no estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, en este caso, a practicar las virtudes. Entonces hay que entrenarnos y ciertamente nos vamos a equivocar. Nos vamos a una pausa y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Son las 12:16. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos en este segmento de el ser mujer bondadosa. Ahora, ser una mujer bondadosa. Anoche, precisamente a través de una enseñanza que escuché, preguntaba el hermano que estaba predicando, decía que si quién verdaderamente tenía sabiduría, de cada uno de los dones del Espíritu Santo, preguntaba quién lo tenía. Y a veces, y así es por desgracia, aunque estamos dotados de dones y carismas, pero a veces nosotros ni cuenta nos damos qué virtudes tenemos, qué dones tenemos, y por lo tanto mucho menos pues ponerlos en práctica. Y me llamó la atención que en este caso tenían miedo los hermanos levantar la mano para decir, sí, yo tengo sabiduría o yo tengo discernimiento, de acuerdo a lo que él les estaba preguntando. Tenían miedo preguntar. Entonces, a veces nosotros ciertamente tenemos miedo a veces decir que tenemos alguna virtud o una cualidad. Sobre todo cuando nos están preguntando, no tanto para que sepan que yo tengo virtudes o cualidades, ¿no? O cuáles son, porque también podría llevarme a la soberbia, a decir, tengo esto, tengo esto otro, ¿no? Pero a veces cuando nos preguntan para ver qué ministerio podemos ejercer. Entonces, a veces nos cuesta muchísimo trabajo descubrir en nosotros esas virtudes. También entonces decía que muchas veces basta una palabra, una mirada, una sonrisa. Y de esta manera nosotros estamos transmitiendo la bondad,
pero tiene que ser de corazón, decía, porque muchas veces intentamos y hasta en una ocasión decía un hermano, dice, nos cuesta tanto trabajo practicar las virtudes que a veces tenemos que fingir que lo estamos haciendo. Tenemos que jugar a que lo estamos haciendo. Es cierto, por eso nos dice el tema, ¿verdad? Que tal vez, ahora sí que a veces la vamos a regar, a veces vamos a cometer hasta pecado, porque estamos intentando hacerlo. Y entonces era cuando empezamos ahora sí a aceptar, por ejemplo, a llamarnos hermanos entre nosotros como comunidad, porque estamos tan ahora sí tan dañados, ¿verdad? por otros hermanos que a veces decimos, no, es que yo no quiero parecerme a otros hermanos. No, pues es que todos somos hermanos, todos cuantos existimos aquí somos hermanos. Entonces, a veces sí nos cuesta trabajo, en este caso, practicar esta virtud. Y decíamos, a veces hay que luchar por decirnos hermanos, porque somos hermanos. Y de esta manera, dijo él, hay que jugar a ser hipócrita, porque me va a costar mucho trabajo, pero si yo empiezo a practicar, lo voy a lograr. Y te decía, te lo comparto nuevamente como testimonio, yo jugando con una hermana, empezamos a jugar y a decirnos hermana, y hermana para acá, y hermana para allá, y siempre hermana. Y esto nos ayudó a que quedara así, a que ahora, hermana, ¿cómo estás? Hermana, ¿qué vas a hacer? O sea, empezamos jugando, cometiendo, ¿verdad?, esos errores, pero ya después ya lo puedes hacer, y sobre todo cuando esta hermana está sufriendo. Entonces, qué bonito es cuando estamos sufriendo y llega otra hermana y nos dice, hermana, ¿qué te pasa? Te veo diferente, ¿tienes algún problema? Hermana, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, sí nos va a costar poquito trabajo, pero lo vamos a poder lograr. Y sobre todo, cuando tenemos el lugar y los elementos, cómo practicarlo. Entonces, ahora agradezco a Dios el pertenecer a una comunidad en la cual puedo practicar estas virtudes. También nos dice que lo que ella pregunta, dice, es que bastan pequeñas cosas para hacer la diferencia. Bastan muy pequeñas cosas para hacer la diferencia. A veces cuando nosotros vemos, porque ya al estar conviviendo, por ejemplo, en una comunidad, nos vamos conociendo, nos vamos tratando y nos vamos conociendo a veces de tal manera que nos llegamos a conocer más que nuestra propia familia de sangre, porque entre la familia de sangre a veces, por desgracia, no podemos tener esa coinonía, esa unidad. Entonces a veces en este caso lo podemos tener mejor con hermanos de la comunidad. Entonces, cuando nosotros vemos que uno de nuestros hermanos está sufriendo, pues sabemos que lo echa a ver en la cara, ¿no? Se le nota en la cara cuando está sufriendo, cuando está triste, cuando está alegre, como esté, se le nota en la cara. Y entonces es cuando nosotros, ¿verdad?, el tocarla, tal vez no un abrazo así bien fuerte todavía, porque a veces hay hermanos que no les gusta que uno los abrace, ¿verdad?, o malinterpretan el abrazo, qué sé yo, pero sí una palabra de aliento, un palmo, ¿verdad?, y decir, hermano, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te veo triste? O no sé, algo podemos hacer, o una sonrisa, o una palabra de aliento, pero algo podemos hacer. La caridad
de María nos enseña a amar, bondad y generosidad. Nos enseña a amar, bondad y generosidad, pues ella fue corriendo a atender a su prima Isabel. No tienen vino, le dijo a Jesús de Caná. Seamos como ella, conscientes de las necesidades de los pobres, ya sean espirituales o materiales. Espirituales o materiales. Y a veces estamos, repito, siempre es cuando valoro mi comunidad, porque es donde tengo a mis hermanos para practicar el amor, para practicar el perdón y practicar estas virtudes. Y que a veces nosotros estamos tan, ahora sí, tan ilusionados predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios con los demás, pero a veces estos hermanos parece que ni te escuchan, parece que te están ignorando. Y es cuando te preguntas, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esa falta de respeto a la palabra de Dios? Pero cuando escuchas a esas personas, entonces puedes saber si traen su estómago vacío, si no tienen trabajo, si no tienen que llevar a comer a sus hijos. Mientras ellos hasta pueden decir, estoy perdiendo el tiempo de escuchar a esta persona. A veces puede ser hasta el ruido de tu estómago que no ha comido. Entonces, precisamente, pues hay que ver, ¿no? Entonces no solamente estamos necesitados de lo espiritual, sino de lo material, o no solamente de lo material, sino de lo espiritual. Precisamente ahí entramos, ¿verdad?, a trabajar como hermanos y poder también ayudar con un granito de arena en lo material. Entonces nos dice, conscientes de las necesidades de los pobres, ya sean espirituales o materiales, y sepamos dar generosamente como ella lo hizo, del amor y de la gracia que se nos ha concedido, del amor y de la gracia que se nos ha concedido. Ella solamente dio una orden, y la dio en fe, la dio en confianza, en que sabía que su hijo no la iba a hacer quedar mal. Entonces, de esta manera nos vamos conociendo también entre hermanos. Ya después sabemos a quién podemos acudir. Es cierto que no solamente por el estar ahora sí reunidos como hermanos bien bonito y todo esto, no quiere decir que ya todo es el cielo. No es el cielo. De vez en cuando es muy difícil, porque no solamente estamos viendo las virtudes, sino también los muchos defectos que nosotros cada uno podemos traer, y que a veces chocan esos defectos y a veces nos hacen llegar hasta desacuerdos. Pero cuando estamos en el Señor, entonces podemos ahora sí de alguna manera cuidar de no desviarnos ahora sí por lo humano, sino seguir por lo que nos llevará a un acuerdo, a una convivencia como hermanos. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde.
Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Koinonia Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESED. Única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Porque tú lo pediste. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 15 de junio, en punto de las 6 de la tarde. Teatro del Sindicato de Telefonistas, calle Segunda y H, zona centro. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al celular 128-6236. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey invita. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos con ustedes hablando de esta gran virtud de la bondad. Y para terminar en este caso, esta parte en este libro, después pasaremos a ver lo que es esta virtud en el libro de Conchita Cabrera de Hermida. Entonces nos dice, sean bondadosos y caritativos. No dejen nunca que nadie que haya acudido a ustedes se vaya sin sentirse mejor y más feliz. ¿Cuántas veces han acudido hermanos en busca de una palabra de aliento, en busca de un consejo, no sé, o en busca también de lo material, ¿por qué no? ¿Y cuántas veces se habrán ido, en este caso, tristes, cabizbajos, por no haber encontrado la respuesta que esperaban? Y porque a veces nosotros decimos, por eso es importante ser cristianos de día y de noche. Porque a veces nos ponemos el gafet solamente en momentos. No siempre traemos el gafet de cristianos. Y el ser cristianos es día y noche, a la hora que sea. A la hora que sea y como quiera que en este caso nos encontremos. Porque es cierto que no siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar contentos con un rostro de alegría, no siempre. Pero tratemos, en este caso, sobre todo, estoy hablando ya de nosotros como servidores, que van en busca a veces de un consejo o de una palabra de aliento y se encuentran con nuestras caras largas, con nuestro enojo o con esa, ahora sí, hasta distracción que me molesta, me incomoda que haya ido esta persona o no la atiendo. A veces suele suceder esto. Entonces, ¿cómo se va esta persona? ¿Cómo se va? Se va mucho más desilusionada que cuando llegó la primera vez. Entonces, por eso nos dice, sean bondadosos y cariñosos. No dejen nunca que nadie que haya acudido a ustedes se vaya sin sentirse mejor y más feliz. Que diga, porque a veces hemos dicho que a veces no es necesario ni que digamos nada, ni que digamos ni una palabra. Y esto yo ya lo he experimentado. A veces hay personas que lo que necesitan es ser escuchadas.
Y entonces cuando ya nosotros nos hemos prestado para escuchar a estas personas, a veces ya no es necesario decir nada, ni un consejo ni nada. Esta experiencia es hermosa y maravillosa, que después de que la persona va, que no, ahora sí no cabe en ninguna parte, se siente volando, se siente un globo en el espacio y no sabe qué hacer ni nada, pero cuando se va desahogando, cuando va hablando poco a poco, entonces hasta que como ese globo que se desinfla y se queda en una paz. Entonces dice esta persona, muchas gracias porque venía tan mal, gracias porque me ayudaste, pero ¿yo de qué? Solamente lo único que hice fue prestarme a escuchar. Entonces a veces esto es necesario, es importante, solamente escuchar. Y de esta manera, pues ayudar a la persona a que se desahogue. Y ya después, ¿verdad? Ya si todavía hay algo que ha quedado incompleto, pues no sé, un consejo, pero siempre una oración. Sean la expresión viva de la bondad de Dios. Sean la expresión viva de la bondad de Dios. Ahorita recuerdo en una enseñanza, no recuerdo ni dónde, pero esta enseñanza nos estaban hablando sobre cómo orar, cómo platicar con Dios. Entonces nos decía, era un sacerdote y nos decía, dice, es tan triste que nosotros a Dios a veces ya lo tenemos así como cuate. ¿Qué onda, cuate? ¿Cómo estás, cuate? O sea, vamos hasta perdiéndole el respeto. Es cierto, hay esa unidad, o el ser amigo que te escucha, que te ayuda, sí, pero a veces ya lo queremos tratar como cuate y de tal manera que nosotros a veces podríamos hasta querer exigir lo que necesitamos. Y entonces decía este sacerdote, cuando tú vayas a hacer tu oración, sobre todo tu oración personal, dice, dile primeramente buenas tardes o buenos días o buenas noches. Buenas tardes, Señor, ¿cómo estás? Vengo a platicar contigo, ¿me puedes escuchar? ¿Puedo platicar contigo? ¿Puedo platicar contigo, Señor? ¿Me puedes dar un rato de tu atención? Claro que el Señor siempre nos pone atención, pero, o sea, es de igual manera cuando va una persona o cuando vamos en busca de una persona que queremos que nos escuche o que nos dé un consejo, pues no vamos a llegar así, no, fíjate que así, 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 no. Tenemos que decirle a esta persona, oye, ¿puedo platicar contigo? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿En qué momento puedes tú? Y entonces decía este sacerdote, de igual manera tenemos que ir a Dios. Señor, ¿puedo platicar contigo? ¿Me puedes escuchar? Entonces, de esta manera es que nosotros podemos ahora sí también desahogar todo lo que nosotros traemos en nuestro interior. También dice, bondad en sus rostros, en sus ojos, en su sonrisa y en su cálido saludo. Pues ahí se va a saber, hay gente, es más, desde niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿verdad? Son ahora sí tan abiertos, tan inteligentes, ¿verdad? Que ellos se dan cuenta con mucha facilidad lo que es verdaderamente verdad o mentira. Mucho más cuando ya ellos ya han estudiado y han querido arrebatarles la fe y todo esto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿verdad? Ya ellos saben cuando verdaderamente es limpia esa sonrisa, esa mirada y sobre todo ese cálido saludo. Yo creo que son muchas cosas
que hay que practicar para poder practicar nosotros esta virtud de la bondad. El amor es paciente, nos dice 1 Corintios. El amor es bondadoso. ¿Soy realmente bueno porque amo a Jesús? ¿Soy gentil con mi prójimo porque amo a Jesús? Ayúdame a vaciarme de todo egoísmo y permitir así que Dios me llene completamente con su amor. Entonces, hay que, decíamos, ser gentil con nuestro prójimo, ¿verdad? Porque en este caso, esto nos viene de acuerdo a nuestra oración también que estamos haciendo. Conforme nosotros nos estamos llenando del Señor en nuestra oración, entonces es por esto que vamos a ir nosotros empapándonos y vamos tomando estas virtudes de Jesús. Y es entonces cuando nosotros podemos decir, bueno, esto a mí no me cuesta trabajo. Pues no te cuesta trabajo porque no viene de ti, viene del Señor. Entonces, a esto es precisamente lo que Madre Teresa nos invita. Esta gran mujer de oración, esta gran mujer de servicio. Entonces, que, o sea, es una buena fuente para nosotros tomar ejemplo, ¿verdad?, de ella, y sobre todo que ella vivió con los más pobres. Por lo tanto, lo que nos está enseñando, sabemos que es verdad, que viene de Dios. Entonces, hay que nosotros de alguna manera luchar, tenemos que luchar, como hemos dicho, tenemos que luchar para llegar a la santidad. Y dice por ahí alguien, ¿quién te ha dicho que yo quiero ser santa si cuesta tanto trabajo? Sí cuesta trabajo, pero en fin, nosotros si estamos constantemente nosotros luchando por hacer la voluntad de Dios, de alguna manera estamos practicando ya la santidad, estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, y eso es la santidad, aún en las pequeñas cosas, siempre y cuando luchemos por hacerlas por amor y con amor, y no por conveniencia, porque tendemos a esto, a hacer muchas cosas porque así me convienen a mí, por eso. Entonces, en cambio, cuando lo estoy haciendo desde el corazón de Jesús, desde la mirada del Señor, pues entonces me estoy pareciendo a Él, y entonces lo voy a poder hacer. Nuevamente nos vamos a una pausa, pero regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia
o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, regresamos a este tema que estamos hablando sobre lo que es la bondad. Y ahora lo vamos a ver y a enriquecer a través de este libro de Conchita Cabrera de Armida, de las virtudes y de los vicios. Nos dice sobre la bondad. La bondad es hija de la santidad y fruto del Espíritu Santo. La bondad es hija de la santidad y fruto del Espíritu Santo. Se alimenta de todas las virtudes y nunca anda sin ellas. No es autosuficiente porque ya no sería virtud. La humildad es su vida, la obediencia su centro de pureza, su atmósfera, la pobreza su delicia, la penitencia su aliento, la presencia de Dios su ser, la oración la savia con que se desarrolla, el sacrificio su delicia, Dios y solo el amor divino su todo. El Espíritu Santo la produce, le da vida y la embellece. Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, no cabe duda, ¿verdad?, que nosotros cuando nos asomamos a la profundidad de esta gran sabiduría que viene de Dios, a veces ni siquiera podemos entender la profundidad de estas palabras, precisamente porque no estamos muy acostumbrados, en este caso, a practicar las virtudes, pero aquel hombre o aquella mujer que está en esa búsqueda de practicar las virtudes, se encuentra con esa gran fuente de sabiduría de parte de Dios. Tiene esta hermosa virtud altísima y divina, muchísimos enemigos. Todos los vicios la rodean como fieras hambrientas que espían el momento para devorarla. La soberbia, la hipocresía, la fatuidad, la vanidad, la impureza del mundo, la comodidad, el juicio propio y otros muchos la acechan constantemente, de día y de noche, sin dejarle momento de descanso. Entonces, ya decíamos y hemos dicho que detrás de cada pecado hay una gran virtud. Detrás de cada pecado hay una gran virtud. Cuando estoy en esa búsqueda de practicar esa virtud, está el pecado acechándome. Pero también cuando estoy en ese pecado, está esa virtud en espera de que nosotros le digamos, ayúdame a practicar la virtud contraria a este pecado. Y esto es precisamente estas virtudes, ¿verdad?, precisamente las que nos llevan a la santidad. Nos dice también, sin dejarle momento de descanso, dice, sus armas
con las cuales se defiende y triunfa son el propio conocimiento y el apoyo divino, o sea, la humildad y la confianza. La humildad y la confianza. Entonces, son palabras tan profundas, ¿verdad? Y de tanta sabiduría que nosotros nos quedamos sin palabras. Nosotros, yo creo que ciertamente nos cuesta muchísimo trabajo, se nos hace difícil practicar las virtudes. Pero yo creo que a veces cuando nosotros nos damos cuenta que a veces hasta hemos caído en una tibieza en la cual a veces hacemos las cosas por rutina, por inercia. Decimos, bueno, pues con que yo haga lo que yo pueda hacer y ya. La pereza no nos deja ir en búsqueda de esta sabiduría, a través de esa sabiduría que me ayuda a practicar las virtudes. Entonces, a través de este libro, precisamente a mí me ha gustado muchísimo este libro porque me ha ayudado bastante, sobre todo a salir de dudas, ¿verdad? De las virtudes y de los vicios. Entonces, cada virtud la va explicando, ¿verdad? Pero también cada pecado, cada vicio. Y de este libro es el que trae, y lo trae en orden, en gráficas, lo que son la familia de lo que son los pecados, o lo que conlleva un solo pecado, cuántos más tiene, ahora sí, con él como muy amistosos, ¿verdad? En ayuda. Pero también vemos, como en este caso miramos esta virtud, que detrás de ella tiene una gran familia ayudándole, apoyándole para poder practicar esta virtud. ¿Por qué? Porque detrás de esta práctica de la virtud están muchísimos pecados, ¿verdad? Que decíamos son los contrarios a estas virtudes y están siempre al acecho. Por eso cuando nosotros dejamos de practicar alguna virtud, inmediatamente toma lugar lo que es el vicio, lo que es el pecado. Porque ya hemos dejado todos los elementos espirituales que teníamos, que necesitábamos para practicar la virtud. Entonces, por lo tanto, estamos dando lugar a que venga inmediatamente el pecado a hacer nuevamente, ahora sí, su casa en nosotros. Y es por eso que la Escritura, ¿verdad? En Marcos nos habla precisamente de cuando estos demonios salen de la persona, andan buscando un lugar, ¿verdad? Para poder refugiarse en un lugar donde estén a gusto, pero piensan en la casa que han dejado. Dice, pero si esta casa la encuentran barrida, la encuentran desocupada, entonces estos vienen a tomar posesión de esta casa. Y dice, la situación del hombre, ¿verdad? Es peor que antes, porque ya no viene solo, ya viene con muchos más. Entonces, esto es lo que nos deja ahora esta enseñanza. Mis hermanas, mis hermanos, pues luchemos por practicar esta virtud de la bondad. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este regalo que nos concede de poder compartir con ustedes este segmento y estos temas que están llenos de espiritualidad y que nos ayudan a seguir creciendo como cristianos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por todas tus bondades, por todos tus beneficios. Gracias también, Señor, por esta virtud de la bondad. Te pedimos
Padre, que nos ayudes a sentir esa necesidad de practicar esta virtud y aquellas virtudes que más necesitamos practicar, Señor, como a veces es la paciencia, Señor, que con mucha facilidad nos la roban, Señor. Queremos pedirte también, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres de paz, de manera, Señor, que siempre busquemos los lugares, el lugar adecuado, Señor, para estar contigo, buscando siempre, Señor, que nos llenes de esa paz que tanto necesitamos. También hoy queremos encomendarte, Señor, a aquellos hermanos, aquellas hermanas, Señor, que han emprendido el camino hacia ti, Señor, y que han caído. Para que tú, Señor, con tu mano poderosa, Señor, y también con nuestras oraciones, Señor, nuevamente se levanten, Señor, y regresen hacia ti, Señor, de manera que sean sanados, que sean restaurados, Señor, que nuevamente, Señor, puedas seguir obrando en cada uno de ellos. Te encomendamos también, Señor, a aquellos sacerdotes, Señor, que están siempre en esa lucha, Señor, de hacer tu voluntad, de cumplir con el ministerio que tú, Señor, les has encomendado. Te pedimos, Señor, que los ayudes y que les concedas esta gracia, Señor, este don de la bondad, Señor, para que atraigan, Señor, a tu pueblo hacia ti, Señor, de manera que el pueblo que les has confiado se sienta acogido a él, Señor, como pastor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María nuestra Madre. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.